La historia completa de las trampas en el fútbol. Los futbolistas han recurrido a prácticas deshonestas durante más de un siglo. En la década de 1920, no dudaban en excavar agujeros en el terreno de juego, con el propósito de lesionar a sus adversarios. Para los años 60, algunos llevaron al extremo de incorporar cuchillas en sus botas, mientras que hoy en día se utilizan láseres para deslumbrar y desconcertar a los oponentes. Esta es la crónica de las trampas en el fútbol. Retrocedamos a 1915, cuando tuvo lugar el primer gran escándalo de arreglo de partidos, protagonizado por el Manchester United y el Liverpool. Por aquel entonces, el Manchester United luchaba por evitar el descenso, mientras que el Liverpool, cómodo en la mitad de la tabla, no enfrentaba presiones significativas. Sin embargo, las acciones de los jugadores del Liverpool llamaron la atención del árbitro. Fallaron deliberadamente un penalti y algunos incluso mostraron irritación cuando sus compañeros intentaron anotar. El encuentro concluyó con un 2-0 a favor del Manchester United, resultado que los mantuvo en primera división y condenó al Chelsea al descenso. Más tarde, se reveló que 7 de los jugadores involucrados habían participado en un escándalo de apuestas, apostando todos a una victoria del United por 2-0. La Federación Inglesa de Fútbol, FA, los sancionó de por vida, prohibiéndoles volver a jugar. No obstante, el arreglo de los partidos sigue siendo un problema vigente en el deporte, pero no todo el escándalo se limita a apuestas. En 1924 ocurrió un evento insólito. Los directivos del Club Chacarita Juniors, desesperados por ganar el título de la Liga Argentina, se infiltraron en el estadio durante la madrugada y cavaron agujeros en el césped con la intención de que sus rivales sufrieran lesiones al caer en ellos. Para su frustración, los jugadores del equipo contrario sortearon los obstáculos y lograron imponerse en el partido al día siguiente, asegurando así el campeonato. En esta ocasión, los tramposos no hubieron cumplido sus objetivos. Sin embargo, cavar agujeros en el terreno de juego no es nada en comparación con prácticas aún más extremas, como clavar agujas en las botas. Corría el año 1960, cuando Carlos Bilardo, jugando como mediocampista en la selección de Argentina, demostraba ser un competidor feroz y sin escrúpulos. Bilardo era el tipo de jugador dispuesto a todo por conseguir la victoria, llegando incluso a ocultar agujas en sus botas para pinchar a sus oponentes durante los partidos. Sin embargo, esta no sería la única controversia que marcaría su carrera. Como entrenador, se involucró en tácticas aún más polémicas, alentando a sus jugadores a ofrecer agua adulterada con sustancias dopantes a los futbolistas brasileños. Increíblemente, sus métodos cuestionables parecieron dar frutos, ya que en 1986 llevó a Argentina a conquistar la Copa del Mundo, grabando su nombre para siempre en la historia del fútbol. Avancemos ahora al 24 de septiembre de 1983, un día que pasó a la historia como uno de los episodios más oscuros del deporte. Fue en esa fecha cuando la trampa y la agresión cruzaron todos los límites, dejando a Diego Maradona, considerado por muchos como el mejor jugador del mundo, con una fractura en la pierna. El responsable fue Andoni Goicoechea, conocido como el Carnicero de Bilbao, un apodo bien ganado por su estilo de juego brutal como defensa central del Athletic de Bilbao. En un partido contra el Barcelona, Goicoechea convirtió su agresividad en una acción descaradamente malintencionada, ejecutando una entrada feroz que fracturó el tobillo izquierdo de Maradona. Este acto conmocionó al mundo del fútbol. El Comité Nacional de Competición impuso una sanción de 18 partidos a Goicoechea, una de las más severas en la historia del deporte español como castigo por la lesión deliberada. Lejos de mostrar arrepentimiento, Goicoechea mostró una decisión que causó una gran polémica. Conservó la bota con la que lastimó a Maradona y la exhibe en su casa como un macabro recuerdo de aquel incidente. Su falta de remordimiento sigue siendo objeto de críticas, destacando un momento en el que la rivalidad deportiva se desbordó en violencia y deslealtad. Graham Souness llevó la idea de obtener ventaja al extremo, cuando literalmente redujo las dimensiones del campo para intentar ganar un partido crucial mientras dirigía al Rangers Football Club en la Copa de Europa. Los Rangers habían perdido el partido de ida por 1-0 y Souness sabía que revertir el marcador sería una tarea difícil, reconociendo que su equipo no podría superar a su rival jugando mejor el fútbol, ideó una estrategia basada en el juego físico.
El día del partido ordenó al personal del club reducir el tamaño del campo desplazando las líneas blancas hacia adentro, haciendo el terreno más compacto. Esto dificultaría la circulación del balón y favorecería un estilo de juego más físico, acorde con las fortalezas de su equipo. Sin embargo, los jugadores rivales que habían entrenado el día anterior en un campo de dimensiones estándar se encontraron con una sorpresa mayúscula al llegar al estadio. A pesar de la polémica táctica, el equipo contrario perdió 2-1, lo que permitió al Rangers avanzar a la siguiente ronda. Pero si de trampas descaradas se trata, lo que hizo el portero chileno Roberto Rojas en 1989 superó todos los límites y marcó un antes y un después en la historia del fútbol. El 3 de septiembre, Brasil y Chile se enfrentaron en un partido decisivo para determinar qué país se clasificaría para el Mundial. Ante una multitud de 141,000 espectadores, Chile se adelantó 1-0 en el marcador y Rojas, quien hasta entonces había tenido una actuación destacada, parecía ser la esperanza de su equipo. En medio del partido, una bengala lanzada desde las gradas aterrizó cerca del portero. Los médicos corrieron al campo encontrando a Rojas con una herida sangrante y tirado en el campo. Los médicos lo sacaron de inmediato. La selección chilena acusó a los aficionados brasileños de lanzar la bengala, buscando que Brasil fuera descalificado y Chile clasificara automáticamente al Mundial. Sin embargo, las cámaras no captaron el impacto, lo que generó dudas sobre lo ocurrido. La verdad salió a la luz cuando un fotógrafo logró capturar el momento desde otro ángulo. La bengala nunca alcanzó a Rojas, quedando a una distancia considerable. Poco después, el propio portero confesó que, en su desesperación por clasificar al Mundial, se cortó a propósito con una cuchilla escondida en sus guantes para simular una lesión. Este acto no solo resultó en la descalificación de Chile del torneo, sino que también le valió a Rojas una prohibición de por vida para jugar al fútbol, dejando una mancha indeleble en la historia del deporte. Entramos en la década de los 90 y las trampas en el fútbol alcanzaron niveles aún más extravagantes. Desde un país que utilizó drones para espiar a los entrenamientos de la selección francesa, hasta un ganador de la Copa del Mundo que fue expulsado del fútbol de por vida tras ser sorprendido haciendo trampa. Pero antes de llegar a esos episodios, retrocedamos a 1991, un año que ofreció uno de los momentos más escandalosos de la historia. Diego Armando Maradona, ícono argentino, fue suspendido del fútbol por 15 meses tras dar positivo en una prueba de dopaje. Maradona, ya envuelto en la controversia por su famoso gol con la mano de Dios en el Mundial del 86 contra Inglaterra, elevó su historial de polémicas en el 91. Tras su suspensión, uno podría pensar que aprendería de su error. Sin embargo, durante el Mundial de 1994, Diego volvió a protagonizar otro escándalo al fallar nuevamente una prueba antidopaje, lo que resultó en su exclusión definitiva del torneo. Mientras tanto, otros futbolistas encontraban formas creativas de salirse con la suya. En 1995, Andreas Möller aseguró el título de la Bundesliga para el Borussia Dortmund, en una maniobra que sería recordada por su descaro. Dortmund y el Bayern Múnich disputaban un partido crucial para definir el campeón, y Müller, mediocampista del Dortmund, se lanzó al césped simulando una falta que resultó en un penalti. No hubo contacto alguno, pero el árbitro pitó a su favor, permitiendo al Dortmund ganar el partido y eventualmente el campeonato. Aunque Müller fue sancionado con 2 partidos de suspensión, multado y apartado temporalmente de la selección nacional, para él el precio valió la pena. Se coronó campeón de la Bundesliga. Otro episodio de simulación memorable ocurrió en el Mundial de 2002, protagonizado por Rivaldo. Durante un partido entre Brasil y Turquía, un jugador turco le lanzó el balón a Rivaldo, quien se desplomó teatralmente fingiendo haber sido golpeado en el rostro. Su actuación resultó en la expulsión del jugador turco, ayudando a Brasil a ganar 2-1. Posteriormente, Brasil conquistó el título mundial. Aunque Rivaldo recibió una multa de 5.000 libras por su simulación, parecía no importarle ya que terminó el torneo con una medalla de campeón alrededor de su cuello. Pero no todas las trampas ocurrían dentro del campo. En 2003, Ryan Giggs, estrella del Manchester United, protagonizó un escándalo que sacudió su vida personal. Considerado uno de los mejores jugadores del mundo en ese momento, Giggs tenía todo: éxito, dinero y una familia amorosa. Sin embargo, durante 8 años mantuvo una relación secreta con la esposa de su propio hermano Rodri. La aventura, que continuó incluso mientras ella estaba embarazada del hijo de Rodri, salió a la luz después de casi una década de engaños. Cuando Rodri se enteró, enfrentó a Ryan, quien al principio lo negó todo, pero terminó confesando al ver los mensajes de texto y fotografías que lo incriminaban. Ese mismo año, otro ícono del fútbol, David Beckham, enfrentó titulares explosivos. Beckham, casado con Victoria, fue acusado de tener una aventura con una mujer llamada Rebecca,
quien reveló detalles de su relación mientras él estaba en el Real Madrid. En ese momento, Beckham era posiblemente el futbolista más famoso del planeta, y el escándalo sorprendió al mundo. Victoria describió este periodo como la etapa más difícil de su matrimonio. Sin embargo, a diferencia de muchos, lograron superar la crisis y permanecen juntos hasta hoy. Dejando atrás los escándalos extramaritales, en 2006 se destapó uno de los episodios más impactantes en la historia del fútbol. El escándalo de corrupción conocido como Calciopoli, que remeció los cimientos del fútbol italiano. Ese escándalo involucró manipulación de árbitros, arreglos de partidos y una red de corrupción que dejó a la Juventus sin 2 títulos de la Liga y la degradó a la Serie B, mientras que otros clubes de la Serie A también enfrentaron duras sanciones. El esquema funcionaba a través de llamadas telefónicas anónimas realizadas con números extranjeros, lo que dificultaba rastrear las conversaciones. Los árbitros eran seleccionados cuidadosamente para favorecer a ciertos equipos, otorgándole ventajas decisivas en el terreno de juego. Sin embargo, todo se vino abajo cuando las investigaciones destaparon la magnitud de la corrupción. La Juventus fue la más castigada, perdió los títulos de la Liga de 2005 y 2006 y fue enviada a la Serie B. Por su parte, el Milán recibió una deducción de 30 puntos en la temporada anterior y 8 puntos para la siguiente. Lazio perdió 3 puntos y quedó fuera de la Copa de la UEFA, mientras que a Fiorentina se le descontaron 15 puntos y se le impidió participar en la Liga de Campeones. El descenso de la Juventus tuvo consecuencias devastadoras. Muchos de sus mejores jugadores abandonaron el club en busca de nuevos horizontes. Estrellas como Zlatan Ibrahimovic, Patrick Vieira y Fabio Cannavaro partieron dejando un vacío significativo en el equipo. A pesar de ello, la Juventus logró reorganizarse y regresar a la Serie B la temporada siguiente, gracias a la calidad de los jugadores que permanecieron y a su espíritu de lucha. 4 años después, en 2010, otro episodio polémico quedó grabado en la memoria del fútbol mundial, esta vez protagonizado por Luis Suárez, en los cuartos de final de la Copa del Mundo. Uruguay enfrentaba a Ghana y ambos equipos luchaban por un lugar en las semifinales. Tras 90 minutos de juego, el marcador seguía empatado y la tensión creció durante la prórroga. En los últimos instantes del tiempo extra, Ghana estuvo a punto de sellar su clasificación con un disparo que iba directo a la portería. Sin embargo, Suárez, en un acto desesperado, detuvo el balón con la mano sobre la línea de gol, evitando así la anotación. El árbitro no tuvo otra opción que expulsar a Suárez y conceder un penal a Ghana. Asamoah Gyan, el encargado de cobrarlo, tuvo en sus pies la oportunidad de escribir historia, pero envió el disparo al travesaño. Posteriormente, en la tanda de penales, Uruguay eliminó a Ghana, avanzando a las semifinales y dejando al equipo africano desconsolado. Tras el partido, Suárez se mantuvo firme en su postura, negándose a disculparse. Y él dijo: "No creo que deba pedir perdón por lo que hice. Yo cometí la mano, pero el jugador de Ghana falló el penal. Tal vez me disculpara si hubiera lesionado a alguien con una falta de tarjeta roja". Estas palabras, lejos de calmar los ánimos, avivaron el enojo de los aficionados ganeses y de muchos seguidores del fútbol, consolidando a Suárez como una figura polarizadora dentro del deporte. Llegamos al 2014 y con el auge de la tecnología, las trampas en el fútbol alcanzaron un nivel de creatividad sin precedentes. Durante la Copa Mundial, Francia detectó drones sobrevolando su campo de entrenamiento. Tras investigar, se descubrió que Honduras estaba detrás del espionaje, utilizando los drones para intentar descifrar las tácticas francesas. Sin embargo, el esfuerzo fue en vano, ya que Francia dominó en el campo y se impuso con un contundente 3-0. Curiosamente, unos años después, en 2017, Honduras afirmó ser víctima del mismo tipo de espionaje. Esta vez acusaron al equipo nacional de Australia de usar drones para observar sus entrenamientos. Aunque estas denuncias no fueron confirmadas, queda claro que el espionaje se había convertido en una estrategia cada vez más utilizada en el fútbol moderno. Avanzamos a 2022, donde una nueva herramienta de trampa se convirtió en protagonista: los láseres. Durante el partido entre Senegal y Egipto, los aficionados senegaleses usaron punteros láser para molestar a los jugadores egipcios, con un enfoque en particular en Mohamed Salah. Los láseres fueron dirigidos directamente a sus ojos, mientras ejecutaba un penalti crucial, dificultando su visión y asegurando que fallara el disparo. Senegal ganó el partido y aseguró su clasificación, pero las consecuencias no tardaron en llegar. La FIFA multó a Senegal con 166.296 euros y les impuso jugar un partido a puerta cerrada como sanción por la conducta antideportiva de sus aficionados. Ahora llegamos a 2024 y el mundo del fútbol enfrenta un nuevo escándalo. Paul Pogba, ganador de la Copa del Mundo, ha sido suspendido del fútbol profesional por 4 años tras ser sorprendido en un caso de dopaje. La carrera de Pogba, que en su momento brilló con Juventus y la selección francesa, ha sufrido una caída estrepitosa.
Todo comenzó en agosto cuando, tras ser suplente no utilizado en un partido de la Juventus, fue sometido a una prueba de dopaje aleatoria. Un mes después, los resultados confirmaron la presencia de sustancias ilegales en su sistema. A pesar de un contraanálisis, los resultados siguieron siendo positivos, lo que llevó a una sanción definitiva. La suspensión de Pogba lo mantendrá fuera del campo de fútbol hasta agosto de 2027, cuando tendría 35 años, una edad en la que sus mejores días ya habrán quedado atrás. Aunque Pogba afirmó que nunca tomó sustancias de forma intencionada para mejorar su rendimiento, la realidad es que las pruebas demostraron lo contrario, lo que significa que, consciente o no, tuvo una ventaja desleal. Su carrera, que prometía tanto, parece haber llegado a un final amargo. Es triste ver cómo la trayectoria de un jugador con tanto talento se desvanece de esta manera. Pogba tenía la esperanza de resurgir en la Juventus tras años complicados, especialmente después de su decepcionante etapa en el Manchester United. Sin embargo, este episodio parece haber marcado el cierre de un capítulo que pudo haber sido mucho, pero mucho más exitoso. Esto es Food Fiebre. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este interesante video.